Carmen tiene 21 años y cada verano, cuando su padre se pone el uniforme y sale por la puerta de casa, no sabe si lo va a volver a ver. Todos vemos a los bomberos en las noticias. Vemos las llamas, el agua cayendo desde los helicópteros, los hombres con la cara negra. Pero nadie ve lo que pasa en las casas de esos hombres. Nadie ve a las familias que se quedan esperando, contando las horas, mirando el móvil, aprendiendo a vivir con un miedo que no se apaga nunca. Esta es esa historia, la del otro lado del incendio. Su padre es bombero forestal. Lleva 18 años apagando fuegos en la Sierra de Madrid. Tiene 46 años, 2 hernias en la espalda, un tímpano roto y una colección de cicatrices que ya ni cuenta. Y Carmen, desde que tiene memoria, pasa los veranos esperando que vuelva. El padre se llama Eduardo. Cuando era niño, quería ser bombero. No bombero forestal, bombero de ciudad. El de los camiones rojos, las sirenas, los niños que saludan desde la acera. Pero las oposiciones de bombero municipal eran caras. Exigían años de preparación que su familia no podía costear y no tenía dinero. Así que entró en los bomberos forestales, empresa privada, contrato temporal, 4 meses al año. Y aquí está la primera injusticia que la mayoría de la gente desconoce. Existen 2 mundos dentro de la misma palabra bombero. El bombero de ciudad suele tener un puesto fijo, un buen sueldo, una pensión, prestigio social. El bombero forestal, el que se juega la vida en el monte contra los incendios más grandes y más peligrosos, muchas veces tiene un contrato de temporada, cobra una fracción de lo que cobra el de ciudad, no tiene trabajo la mitad del año y, si se lesiona, a menudo se queda sin nada. Eduardo hace el trabajo más duro y más arriesgado del oficio. Y lo hace en la categoría peor pagada y más precaria. Esa contradicción marcó la vida de toda su familia. La primera vez que Eduardo se fue a un incendio, su mujer estaba embarazada de Carmen, de 3 meses. Él le dijo: «Tranquila, es solo un fuego pequeño». Volvió 3 días después con quemaduras en los antebrazos y un ojo cerrado por el humo. Ella lloró. Él dijo: «Esto no va a pasar siempre». Pasó siempre, cada verano, cada julio, cada agosto. El teléfono sonaba. Y aquí hay un detalle que Carmen tardó años en entender. ¿Por qué el teléfono sonaba casi siempre de noche? La razón es tan simple como aterradora. Durante el día, contra el fuego luchan también los aviones y los helicópteros, que descargan miles de litros de agua. Pero al caer la noche, esos aparatos no pueden volar. Es demasiado peligroso hacerlo a oscuras, entre montañas y humo. Así que en las horas nocturnas, cuando el cielo se queda vacío, toda la responsabilidad recae sobre los hombres de tierra, sobre gente como Eduardo. Por eso las peores noches de un incendio son, precisamente, las noches. Y por eso el teléfono de casa de Carmen sonaba siempre a las horas en que el resto del mundo dormía. Eduardo se levantaba. Se ponía el uniforme en 2 minutos. Daba un beso a su mujer y a su hija dormida. Y salía. A veces volvía el mismo día. A veces al tercero. A veces con vendajes. Una vez volvió en ambulancia. Carmen tenía 8 años aquella vez. Su madre le dijo que papá había tenido un accidente. No lo entendió. Los bomberos no tienen accidentes, pensaba. Los bomberos apagan el fuego. ¿Cómo puede el fuego ganarle a papá? Con el tiempo, Carmen entendería que el fuego gana muchas veces. Que un bombero forestal se enfrenta a peligros que la gente ni imagina. No solo las llamas, sino los cambios repentinos de viento que en segundos convierten una zona segura en una trampa. Las ramas y los árboles que caen sin avisar. Las piedras que se sueltan en las laderas. El humo que asfixia y desorienta. El calor extremo que puede provocar golpes de calor mortales incluso sin tocar el fuego. Y el agotamiento de trabajar 48 horas seguidas cargando 20 kilos a la espalda. El cuerpo de un bombero forestal veterano, a los 40 y tantos, está tan castigado como el de un deportista de élite retirado. Pero sin el sueldo, ni la fama, ni el retiro dorado. Eduardo se había caído por un terraplén intentando ayudar a un compañero que se estaba quedando sin oxígeno. Se rompió la muñeca izquierda y 3 costillas. Estuvo 2 meses en cama. Y aquí llegó el otro golpe, el invisible. Al ser un contrato temporal, esos 2 meses de baja fueron 2 meses sin apenas ingresos. Su mujer trabajaba de limpiadora y de camarera para mantener a la familia a flote. Carmen le llevaba el desayuno a la cama a su padre y le leía cuentos. Él no lloraba, nunca lloraba delante de ella. Pero una noche Carmen lo escuchó a través de la pared, solo esa vez. Y esa vez le bastó para entender que su padre, el hombre más fuerte del mundo, también tenía miedo. Lo que más le dolió a Carmen de crecer con un padre bombero no fue el miedo, fue la ausencia. Su padre no vio su primera comunión, estaba en un fuego en Guadalajara. No vio su graduación, estaba en un fuego en Ávila. No estuvo el día que la operaron de apendicitis, estaba en un fuego en Toledo. Cada vez que algo importante pasaba en su vida, su padre estaba en un fuego.
Y Carmen aprendió a no enfadarse, a no llorar, a decirles a sus amigas: «Mi papá no puede venir, está trabajando». Y a que nadie supiera que trabajando significaba apagando un incendio que podría matarlo esa misma noche. Los psicólogos que estudian a las familias de bomberos, militares y policías tienen un nombre para esto. Hablan del estrés del que espera, la ansiedad crónica de quienes viven pendientes de un ser querido que se juega la vida. No salen en las estadísticas de víctimas, pero también son víctimas. Los hijos de bomberos forestales crecen con una madurez precoz, con una alerta permanente en verano, con una relación extraña con el olor a humo, que para ellos no significa barbacoa ni chimenea, sino peligro. Carmen dice que todavía hoy, si huele humo, algo se le encoge por dentro antes de pensar siquiera. A los 16 años, Carmen hizo algo que su padre nunca esperó. Se presentó como voluntaria en una organización de emergencias durante el verano. Quería entender qué hacía su padre. Quería estar cerca, aunque fuera desde lejos. Su primera salida fue un incendio en la Sierra de San Vicente. Estaba en la retaguardia, con los equipos de apoyo. No vio el fuego de cerca, pero vio lo que pasa después, eso que las cámaras casi nunca muestran. Vio a los vecinos evacuados, sentados en el suelo de un polideportivo, con los ojos vacíos. A una mujer que repetía sin parar: «Mis fotos, mis fotos». A un niño que no dejaba de toser por el humo que había respirado. Vio el rostro real de una catástrofe, no las llamas espectaculares, sino la gente rota que dejan atrás. Y vio a su padre, a lo lejos, entre el humo, con la cara negra de Olín, bebiendo agua de una botella. Él no la vio. Carmen se escondió detrás de una ambulancia y lloró. Lloró porque vio, por primera vez con sus propios ojos, lo que su padre hacía. Y entendió por qué nunca se lo había contado en detalle, para protegerla de ese miedo que ahora ella también llevaría dentro para siempre. Cuando volvieron a casa esa noche, Eduardo no habló. Se duchó, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. Ese gesto, ese silencio con la mirada perdida, tiene también un nombre. Es una de las señales del desgaste psicológico que sufren muchos bomberos. Han visto demasiado, han cargado demasiado, y no siempre tienen a quien contárselo ni apoyo profesional para procesarlo. Muchos lo llevan en silencio durante años. Algunos acaban con insomnio, con pesadillas, con problemas que nunca reconocen en voz alta, porque en su mundo, admitir que algo te ha roto por dentro sigue viéndose como una debilidad. Su mujer le llevó una cerveza. Carmen se sentó a su lado y le dijo: «Papá, estuve en el incendio». Él la miró como si le hubieran dado una puñalada y dijo: «No quiero que hagas esto, Carmen. No quiero que veas lo que yo veo». Ella respondió: «Ya lo vi. Y ahora entiendo por qué nunca me lo cuentas». Eduardo no dijo nada más, pero la abrazó. Y ese abrazo duró más que cualquier otro en la vida de Carmen. En ese abrazo estaban 18 años de veranos esperando, de ausencias, de llamadas a las 3 de la madrugada, de miedo compartido y nunca dicho. Hay una noche que Carmen conoció mucho después y que le heló la sangre. Fue durante uno de los peores incendios de aquella sierra. El equipo de Eduardo quedó rodeado. Un cambio de viento cerró la vía de escape que tenían prevista, y el frente empezó a avanzar hacia ellos desde 2 lados a la vez. Lo que salvó a Eduardo y a sus compañeros fue seguir una de las reglas más elementales y más olvidadas de la supervivencia en incendios: tener siempre localizada de antemano una zona segura, un terreno ya quemado, sin combustible, o un claro amplio donde el fuego no pueda alcanzarte. Corrieron hacia una ladera que había ardido horas antes. Y allí, sobre la ceniza todavía caliente, esperaron a que el frente pasara de largo, tumbados en el suelo, respirando el poco aire limpio que quedaba a ras de tierra. Eduardo nunca le contó esa noche a su familia. Carmen se enteró años después, por un compañero de su padre, en una comida. Cuando miró a Eduardo, él solo se encogió de hombros y dijo: «Para eso nos entrenamos. Los que no tienen entrenamiento son los que no vuelven». Y en esa frase, Carmen entendió por fin por qué su padre defendía con tanta rabia que a los bomberos jóvenes se les diera formación de verdad, y no 10 días de curso antes de mandarlos al frente, porque esa es la otra cara de esta historia, la que va más allá de una sola familia. Cada verano, los bomberos forestales de media Europa salen a jugarse la vida por sueldos precarios, con contratos que duran solo la temporada, con material a veces insuficiente y con una sociedad que se acuerda de ellos únicamente cuando el humo llega a la ciudad. En invierno, cuando el fuego se previene, limpiando el monte, haciendo cortafuegos, muchos de esos mismos hombres están en el paro. Se les paga por apagar, no por evitar. Y cuando uno de ellos muere, hay flores, discursos y minutos de silencio. Pero al año siguiente, las mismas condiciones, el mismo abandono, la misma precariedad. Eduardo lo resume con una frase amarga: «Somos héroes en agosto y desempleados en octubre». Carmen ha aprendido a vivir con todo esto,
Pero hay algo que no le perdona al sistema. No le perdona que a su padre, después de 18 años caminando hacia el fuego, nadie le garantice una jubilación digna ni un reconocimiento real de todo lo que su cuerpo ha entregado. Dice que su padre no pide medallas. Solo pide que los que vengan detrás no tengan que elegir, como él, entre su vocación y la seguridad de su familia. Hoy, su padre sigue en activo. Sigue saliendo cada verano, aunque el cuerpo ya le pide parar, y los médicos le advierten de que no aguantará muchos más. Y Carmen estudia enfermería. No sabe si algún día trabajará en un incendio. Pero sabe que la próxima vez que el teléfono suene a las 3 de la madrugada, no va a fingir que es un trabajo normal. Va a saber exactamente lo que significa. Y va a esperar. Como siempre. Como esperan miles de familias en toda España, en toda Europa, en todos los lugares del mundo donde alguien tiene el valor de caminar hacia el fuego mientras los demás huyen de él. Porque detrás de cada bombero hay una casa en silencio. Y en esa casa, casi siempre, hay alguien mirando el móvil, rezando para que no suene. La próxima vez que veas un incendio en las noticias, acuérdate de ellos. No solo de los que están en el monte, también de los que esperan en casa. Hay una parte del trabajo de su padre que Carmen tardó años en comprender y que cambia por completo la imagen que la gente tiene de un bombero forestal. La mayoría imagina a un hombre con una manguera, apagando llamas con agua. Pero Eduardo apenas usa agua. Su herramienta principal es mucho más humilde y mucho más agotadora: cavar. Los bomberos forestales luchan sobre todo abriendo cortafuegos, franjas de tierra desnuda que se rasca hasta el suelo mineral para que el fuego, al llegar, no encuentre nada que quemar y se detenga. Es un trabajo de horas, con azadas y motosierras, bajo un calor infernal, cargando decenas de kilos de equipo por laderas imposibles. A veces, incluso, luchan contra el fuego con fuego. Prenden pequeñas quemas controladas para consumir la vegetación por delante del incendio y quitarle el alimento antes de que llegue. Es una técnica precisa y peligrosísima que solo dominan los más veteranos y que a Carmen le costaba entender. Su padre, a veces, provocaba llamas para poder ganar la batalla. Y hay una última cosa que Carmen ha aprendido a fuerza de veranos y que resume por qué esta historia importa. Que su padre y sus compañeros pertenecen a una categoría extraña de héroes, los que solo existen cuando algo va mal. Los otros 11 meses del año, nadie piensa en ellos. Nadie se pregunta cómo viven, cómo se preparan, de qué comen fuera de temporada, cómo llevan las pesadillas. Solo aparecen, brevemente, cuando el humo cubre el cielo y hace falta que alguien suba a la montaña a jugarse la vida por casas que no son las suyas. Y en cuanto el fuego se apaga y llega la lluvia, vuelven a la invisibilidad, hasta el verano siguiente. Carmen dice que su mayor deseo no es que le den medallas a su padre. Es mucho más simple, que la gente se acuerde de él también en invierno. Porque un país que solo valora a sus bomberos cuando arde, dice, es un país condenado a seguir ardiendo. Si esta historia te llegó al corazón, comparte. Deja en los comentarios si tú también conoces a alguien que vive con ese miedo. Y suscríbete, porque hay historias que necesitan ser contadas antes de que sea tarde. Esto fue La Tierra Olvidada.